Ya uno tiene estas alturas. Este es un año donde estoy cumpliendo 69 más 1, no voy a decir, porque me suena mejor decir así. 69 es una cifra siempre muy erótica, ¿no? Y entonces, bueno, pues dan ganas de seguir cumpliendo, ¿verdad? No, si uno dice la otra, ya no es lo mismo. Y pienso mantenerme así, 69 más 1, 69 más 2 y hasta donde llegue la fiesta. Pues como estaba diciendo Roberto, desde hace como, ¿cuánto llevamos trabajando? Justamente cuando estaba en enero, me hicieron como una especie de celebración allá en la Ciudad de México y de sorpresa cayó Rachid también a tocar. Hubo muchos trovadores, estuvo mi querido amigo Gabino Palomares, que conozco de hace, bueno, tantísimos años, Rafa Mendoza. Muchísimas gracias. Bueno, ya no tengo que estar llenando tiempo porque ya puedo leer. Bueno, este espectáculo, lo que ustedes van a ver esta noche. He estado escribiendo un libro sobre mi vida que se llama Mis Memorias antes de que se me olviden. Porque bueno, pues todo se va olvidando en la vida, ¿no? Y entonces decidí, después que tenía escrita como la primera parte, digo, ¿por qué no hago como un espectáculo con canciones que tengan que ver? Y entonces hice una selección de algunos textos del libro para hacer este espectáculo en la noche de hoy, y lo vamos a hacer el domingo también allá en Querétaro, y después seguimos de gira para otros lugares del país. Dos cositas antes de empezar. Bueno, agradecerle mucho a Rachid, que además pues es un extraordinario guitarrista, director del grupo Trovarroco. Por cierto, mañana en la Casa de Cultura vamos a dar como un pequeño conversatorio sobre humor y trova, donde vamos a comentar de muchas cosas mañana a las 12 del día en la Casa de la Cultura. Y por supuesto, quiero agradecer mucho la presencia del alcalde que se encuentra hoy con nosotros. Lo conocí el año pasado cuando cenamos juntos, creo que aquí mismo, cuando ya estaba elegido, pero todavía no estaba ocupando el lugar, tenía un poco más de libertad, ahora sí, y le agradezco infinitamente que haya hecho el espacio para compartir con nosotros esta noche. Y ya sin más, comenzamos este espectáculo que se llama Memorias de Cuba. Prólogo. Me preocupa mucho que mis memorias no sean políticamente correctas. Por eso voy a sumar a todos, a todas y a todes. Blancas, negras, mulatas, capirra, chinas, mestizas, jabao, chinos, negros, mulatos, blancos, pigmeos, enanos, cojos, tuertos, minusválidos, invidentes, parapléjicos, sordomudos, carnívoros, veganos, comunistas, socialistas, maoístas, capitalistas, cristianos, cristeros, católicos, ortodoxos, musulmanes, budistas, judíos, abacuás, testigos de Jehová y lo que vaya apareciendo. En fin, todos están invitados, todos menos Donald Trump. Estas memorias prometen convertirse en una orgía. Yo tengo la impresión de que mi Habana querida en medio de un amor no se ve tan destruida. El muro del malecón se está cayendo a pedazos, pero contemplando el mar uno lo llega a olvidar. No te vayas a recotar y ten cuidado por si acaso. De sabrosura, no te harían nada mal unas manos de pintura. Hay barrios como Berlín después que la bombardearán cuando la guerra mundial. Por eso en mi capital
conservado tal cual para que los admiraran. Me gusta La Habana, así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. El día que yo me muera y mi guitarra se calle, que me entierren en los baches que abundan tanto en sus calles. Alguno de mi tamaño encontrarán de seguro, siempre lo agradecerán los que me transitarán, y algunos recordarán que allí descansa Virulo. Me gusta La Habana, así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Nací en Cuba, en La Habana, en el barrio del Vedado, en una clínica que hoy se especializa en operaciones de cambio de sexo. Es verdad. He sido feliz como soy, pero sin duda resulta atractivo saber que gracias a los avances de la ciencia, cualquiera puede tener un plan B. Vi la luz un 5 de enero de 1955, cerca de la medianoche, o sea, casi fui un regalo de Reyes para mis padres. Dije, vi la luz, pero no recuerdo haber visto nada. Parece que nací con mala memoria. De niño era sonámbulo y solía brincar en la cama dormido. Tengo un sueño recurrente que asocio con estos episodios. Voy caminando por una ciudad hecha con retazos de telas oscuras. Las casas están hechas de retazos y las calles también. Me dirijo a una luz que brilla en medio de una plaza igual de tenebrosa, y en la medida en que me acerco, la luz se hace más y más intensa. Detrás de la luz hay una figura dorada, enorme y brillante que no logro ver bien. Finalmente, asustado, despierto viendo a mis padres gritando y tratando de calmarme, echándome agua fría en la cara. Mis padres tenían una extraña forma de tranquilizarme. Estas pesadillas desaparecieron cuando me empecé a interesar en el sexo, y en vez de sueños terroríficos tuve sueños húmedos. Mi primera novia la tuve a los 5 años, una vecinita de 4. Tan enamorado estaba que la invité a acompañarme al kinder. Llegamos muy felices al salón y, para mi sorpresa, mi novia comenzó a ponerse roja y a pujar. Luego sacudió sus piernitas, dejando caer al suelo unas bolitas muy sospechosas. El olor no tardó en hacerme salir de dudas. Mi novia se había hecho caca en el kinder. Ya olvidé cómo salimos de tan penosa situación, pero nos fuimos distanciando después del incidente hasta que finalmente ella se fue a Estados Unidos echándole la culpa a la revolución. La revolución cubana triunfó cuando yo estaba a punto de cumplir 4 años y recuerdo muchas cosas de esos tiempos, como la desaparición de Camilo Cienfuegos. En mi memoria guardo una mezcla de tristeza y angustia, como si hubiera perdido a un familiar. Camilo era un guerrillero barbudo que usaba un sombrero de ala ancha y lucía una sonrisa hermosa y franca, y siempre salía al lado de Fidel, que no sonreía tanto, y del Che, que sonreía menos. Los niños adorábamos a Camilo y a mí me parecía un personaje muy simpático. Un día desapareció con su avioneta en el mar, y a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron por encontrarlo, nunca se conoció su paradero. Desde entonces, todos los años, en octubre, los niños van al malecón de La Habana y lanzan flores al mar para recordarlo. En tiempos recientes, no sé si por ignorancia, por estupidez o por desidia, en algunas escuelas ponen una palangana con agua para que los niños le echen su flor a Camilo. No es lo mismo una flor en el mar que en una palangana, y espero que esta práctica de tan mal gusto no siga adelante.
De la crisis de octubre, de los misiles y de la inminente guerra nuclear, solo recuerdo lo que coreábamos en mi escuela. Miquita, mariquita, lo que se da no se quita. La famosa crisis se originó cuando los gringos se percataron de que los rusos estaban instalando misiles disfrazados de palmeras en la isla. Al principio les pareció muy raro que Cuba estuviera importando palmeras de Rusia. Y cuando descubrieron la verdad, armaron tremenda bronca. Los rusos se echaron para atrás y se llevaron los misiles que ya nos habían regalado. Y los cubanos, muy encabronados, como no podíamos hacer nada, le hicimos un corito al presidente ruso Nikita Khrushchev. Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. En La Habana, chiquitico y cabezón, que cargaba un gran sombrero y arrastraba un pistolón. En los bares habaneros temían su ferocidad, cuando algún pobre mesero lo creía menor de edad. El enano encabronado rastrillaba el pistolón y el mesero acobardado pagaba el trago de ron. Se llamaba Carlos, pero él no tartamudeaba. Tartamudo era su padre y así siempre lo nombraba. Cuando nació el enanito, su papá tartamudeó y así mismo fue suscrito por un juez muy jodedor. Desde entonces así se llama Carlos Ramón. Y el archivo de La Habana así guarda la inscripción. Un buen día los meseros lo invitaron a beber y el enano muy contento se emborrachó hasta caer. Lo afeitaron, lo entalcaron, le pusieron un pañal y envueltito lo dejaron en el atrio parroquial. Las monjas de San Patricio con instinto maternal lo llevaron al hospicio para cambiarle su pañal. Sor Teresa, me parece que esa cosa no es de niño, y si de pelos carece es de un enano lampiño. Saquen, llamen a la policía, saquen esa aberración. Y el enano que dormía de pronto se despertó, del susto salió volando, las monjas lo persiguieron y lo fueron ablandando con los palos que le dieron. En los bares habaneros nunca más nadie lo vio al enano del sombrero, que en pañales despertó. Mis padres, Modesto García y Alicia Villalón, se conocieron en la Academia de Pintura de San Alejandro, donde mi abuela materna, Emma Reiné, también estudiaba. Nací en una familia de pintores, seguramente por eso me dediqué a la música. Mi papá nació en Matanzas, una provincia vecina de La Habana. Desde pequeño mostró gran talento para la pintura y se fue a la capital a estudiar en la Academia de San Alejandro. Mi madre vino de Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia de la isla. Mi abuelo era alcalde de esa ciudad y fue asesinado a balazos en su automóvil cuando mi abuela estaba a punto de dar a luz. Aterrada, la familia huyó a La Habana y allí creció mi mamá.
Mi madre tenía una hermosa voz y cantaba muy bien, pero mi abuela se oponía a que fuera cantante y la obligó a estudiar pintura con ella. Mi mamá obedeció y se enamoró de mi papá, que cantaba más o menos, pero que pintaba muy bien. En la casa, a pesar de haberme puesto el nombre de Alejandro, todos me decían Puchi. Y a mi hermana, que se llama Alicia, en un derroche de imaginación le decían Puchita. Siempre me he preguntado por qué los padres, después de pasar tanto trabajo buscando un nombre adecuado para sus hijos, a la menor provocación lo sustituyen con algún ridículo sobrenombre que los perseguirá toda la vida. Mi relación con los apodos no podía ser peor y sin embargo empeoró. Pues a partir de los 8 años, mis compañeros me empezaron a llamar Virulo. La culpable fue una maldita profesora que en 3er grado decidió cambiar con premeditación, alevosía y ventaja mi nombre de Villalón a Virulo en la lista de la asistencia. Esto provocó la risa de mis condiscípulos, que por supuesto me empezaron a llamar así. Al principio solía enojarme, pero un día llegué a la casa y mi mamá con una gran sonrisa me recibió con un "Hola, Virulo", que me dejó claro que no sería tan fácil quitarme ese apodo de encima. Creo que por eso soy humorista, a pesar de haber estudiado arquitectura. ¿Imaginan ustedes que a alguien le gustaría vivir en una casa construida por un tal Virulo? A partir de ese momento tuve una triple vida. Virulo en la calle, Puchi en la casa y Alejandro, mi nombre secreto en los documentos oficiales. Mi abuelita materna, Emma, era todo un personaje. Le gustaba pintar, hacer poemas y domesticar gallinas. Llena de pasión, escribía unos encendidos poemas revolucionarios y se empeñaba en que yo los recitara en la escuela. Yo trataba de escurrirme, pero a veces me atrapaba y no quedaba más remedio que recitarlos en el CDR, Comité de Defensa de la Revolución, o en la FMC, Federación de Mujeres Cubanas, y a veces ante el cobrador de la luz o del gas. Mi abuela se sentía muy orgullosa y yo un poco ridículo. Con el paso de los años, mi abuelita se volvió muy excéntrica. La casa tenía un largo pasillo que terminaba en una terraza y en esa terraza mi abuelita se sentaba en su mecedora a balancearse con su gallina posada en la cabeza. Entonces mi abuelita andaba siempre con la gallina posada en la cabeza. Yo no sé cómo le hacía a la gallina para mantener el equilibrio. Mis amigos de la Nueva Trova, cuando me visitaban, quedaban atónitos al ver a mi abuelita con su gallina en la cabeza, y más aún cuando salía a recibirlos y a conversar con ellos. Recuerdo en una ocasión haber visto a Silvio Rodríguez con lágrimas en los ojos escuchando uno de los encendidos poemas revolucionarios de mi abuelita, mientras la gallina, desconfiada, lo miraba fijamente. Ningún surrealista pudo haber creado un personaje como mi abuela. Gracias a ella conocí el humor en la canción cubana a través de las guarachas, sones y boleros que me cantaba. Con mucha ternura también recuerdo la canción de la guayabita. En Cuba se le dicen guayabitos a los ratones pequeños. Bueno, hay guayabitos y guayabitas, ¿no? Y esta era una canción muy tierna sobre una guayabita que decía así: yo tenía una guayabita dentro de un queso, sacaba la cabecita hasta el pescuezo, ha puesto un peso a cada rato, a que no viene el ratón a darle un besito al gato. Mi abuelita murió con demencia senil y fue terrible ver cómo toda aquella creatividad se disolvía lentamente en las mansas aguas del olvido. En sus últimos años repetía constantemente un verso que escribió dedicado a Alicia Alonso, la famosa bailarina de ballet de Cuba: gírula leve como pluma ingrávida. Así se nos fue la abuelita, volando ingrávida con su gallina en la cabeza.
En los primeros años de la revolución, muchas personas también se fueron volando de Cuba, abandonando hermosas casas que inmediatamente el gobierno revolucionario, con una varita mágica, repartió entre familias humildes y numerosas. El barrio se llenó de niños y, por supuesto, esos niños fueron mis amigos. Las familias humildes y numerosas, al recibir aquellas lujosas residencias, se dedicaron con gran entusiasmo a destruirlas, vendiendo los inodoros en la calle, criando puercos en la bañadera y destrozando los hermosos muebles para hacer fogatas. Cuando ya no quedó nada por destruir, los ánimos se calmaron y las familias humildes y numerosas, más tranquilas, regresaron a vivir de la forma en que siempre lo habían hecho, sin muebles, sin camas, sin sillas, sin bañaderas y sin inodoro, pero ahora en El Vedado, en Miramar y en otros exclusivos barrios de La Habana. El pueblo bautizó las residencias ocupadas con un nombre que describía muy bien la situación: Los Hormigueros. Que arrebata, pero ellos son 36. Después que se acotejaron, colocaron un letrero: aquí no cabe más nadie, ya está lleno el hormiguero. Se sabe lo que vale. Sacaron los inodoros para venderlos en la calle. Usaron la bañadera para criar unos cochinos. Y a la vajilla de plata luego le dieron camino. Los muebles de 16 emigraron al fogón. En aquella noche buena, pa' cocinar un lechón, aquella gran residencia poco a poco convirtieron en una cocina horrenda como en la que antes vivieron. No tiene la culpa el loro, sino el que lo enseña a hablar. ¿Para qué sirve un inodoro si uno no lo sabe usar? Los jóvenes estudiaron y los niños aprendieron, y entonces se lamentaron de todo lo que rompieron. Consiguieron rescatar unos muebles del fogón y también la bañadera donde vivía el lechón. Hicieron del hormiguero una nueva residencia y ahora le rentan los cuartos a los turistas que vengan. Mis mejores amigos de la infancia provenían de aquellas familias, Joseito y Sergio. Con Joseito descubrí las bondades de la vida criminal: saltar cercas, robar juguetes e intimidar a otros niños. No se podía andar con Joseito en el barrio sin terminar apedreando a alguien. Con los años, Joseito se convirtió en un distinguido delincuente con algunos asesinatos en su haber y una prometedora carrera delictiva que fue truncada repentinamente cuando las autoridades cubanas, aprovechando una breve apertura del gobierno norteamericano, lo mandaron a Miami por el puerto del Mariel, como en la película Cara Cortada. No sé si la vieron, pero eso fue así. Creo que siguió ejerciendo su vocación en Estados Unidos, pero no he tenido más noticias de su vida. Sergio, en cambio, era un niño menos conflictivo y mucho más emprendedor. Con él descubrí los tesoros que pueden estar esperando en los tanques de la basura. No quedaba tanque de basura en El Vedado a salvo de nuestra codicia.
y frecuentemente mi mamá horrorizada me veía llegar a la casa con una bota de yeso incautada del basurero de algún hospital. A finales de 1960, los japoneses controlaban el mercado internacional de equipos electrónicos, pero como esto no les bastaba, se dedicaron a producir y exportar películas de samurái. Hoy en día más o menos hacen lo mismo con los animes. Y enloquecieron a todos en Cuba. Empezaron con El Bravo, seguido por Los 7 Samuráis, y Toshiro Mifune se convirtió en un ídolo. Le siguió Ichi, el ciego capaz de cortar una mosca en 4 partes guiándose solo por el sonido. Para las niñas vino después La Cieguita Oichi, seguida por Tange Sasen, un samurái tuerto, cojo y manco que hacía maravillas con la espada dando brinco con su única pata. Cuando cursaba 4º grado, hicieron una fiesta de disfraces en mi escuela y mi mamá me confeccionó un traje de samurái con chancletas de palo y todo. Orgulloso me fui a la escuela vestido de samurái por la calle 23, una de las avenidas más concurridas de La Habana. Pero solo había avanzado unos metros cuando me di cuenta de mi error, pues todos empezaron a meterse conmigo, los guagüeros, los peatones y hasta los perros me ladraban burlándose de mí. Corrí hasta que llegué a la escuela y ya no pude disfrutar de la fiesta, preocupado por el regreso a casa y las burlas de los transeúntes. El pueblo cubano entiende muy bien la burla, pero no el humor. Por lo general, mi gente no es amiga de andarse con muchas sutilezas. Muchos años después, cuando ya era una figura pública, lo sufrí en carne propia. Un día caminaba por las escuelas, afueras de una escuela primaria, y casualmente del otro lado de la cerca una fila de niños marchaba a mi paso hacia su aula. Los niños al reconocerme me saludaron muy cariñosos y corteses. Hola Virulo, ¿cómo estás Virulo? Pero seguíamos caminando juntos y yo no desaparecía de su vista, así que no tardaron en intranquilizarse un poco. De pronto un condenado chamaco gritó, ¡Virulo, cara de culo! Y aquello fue el acabose. Los mismos niños que se habían comportado tan corteses hacía un instante, ahora me insultaban con singular entusiasmo. Moraleja, los artistas debemos desaparecer de la vista del público antes de que se acabe la magia. Y yo le puedo asegurar que generalmente la magia es muy breve. La escuela nunca me gustó. Me costaba trabajo seguir las aburridas explicaciones de los profesores y me ponía a fantasear y a dibujar en las libretas. Siempre elegí alguna niña de mi aula para amarla en secreto, aterrado con la posibilidad de ser descubierto. En mis fantasías yo la salvaba de terribles peligros y ella caía enamorada en mis brazos. En la vida real, si alguna niña se me acercaba más de la cuenta, me ponía colorado como un tomate, tartamudeaba y salía corriendo. Los amores de juventud suelen ser difíciles. Una tarde, mi amigo Moisés, que estaba perdidamente enamorado de Mercedes, una compañerita del aula, me pidió que lo acompañara a vigilar la casa de su amada. Allí estuvimos horas y horas sin que apareciera la mentada niña. De pronto, mi amigo, en un arranque de pasión, comenzó a apedrear la casa para no sentirse ignorado, consiguiendo que toda la familia indignada saliera a perseguirnos y por supuesto que Mercedes se enterara de cuánto la amaba. Yo era más tímido y nunca apedreaba a las niñas. Para demostrar mi amor, a todo lo que me atreví fue a echarle una lagartija en el pelo a uno de mis adorados tormentos, que por supuesto gritó y me insultó, dejando muy claro que algo sentía. En esos tiempos se inauguró la heladería Copelia en La Habana y durante un mes los niños pudimos consumir gratis todo el helado que quisimos. No sé cuántas veces nos formamos en la fila para probar los más de 26 sabores que ofertaban: chocolate, fresa, almendra, tomate, aguacate y quién sabe cuáles más. Esas tardes de Copelia solían terminar en indigestiones y vomiteras, pero aún así eran maravillosas. La revolución me marcó con su romanticismo, pero cuando nos pusimos a imitar a los rusos, las cosas se echaron a perder. En aquellos tiempos románticos, cuando todos éramos iguales, o sea, cuando todos estábamos igual de jodidos,
Mi mamá me hacía los pantalones con las camisas viejas de mi papá. Por suerte estaban de moda los pantalones de cuadro en esos tiempos. Los zapatos que usaban eran los cañeros que nos daban para ir a la escuela al campo. Los cañeros eran una suerte de botines de piel rojiza y textura peluda, que fueron los únicos zapatos que yo conocí en mi adolescencia. La escuela al campo era un proyecto educativo de la revolución que consistía en trasladarnos a los niños que estudiábamos en la ciudad a realizar labores agrícolas en el campo durante 45 días. Mi primera escuela al campo la hice con 11 años en Casitas, un minúsculo caserío en Camagüey, muy lejos de La Habana. Se llamaba Casitas porque había una sola casita, así que el plural ya resultaba una exageración. Los campesinos de la zona construyeron unos raros albergues que parecían potreros y allí nos alojaron. Para mi sorpresa, rápidamente abracé la vida salvaje y la pasé muy bien. En la noche, los mayores hacían una fogata, sacaban las guitarras y se ponían a cantar. Yo me acercaba procurando pasar inadvertido y me ensoñaba con la guitarra, la noche y las estrellas. Al regresar a La Habana, recordé una guitarra que me había regalado mi abuelo. La desempolvé, nos miramos fijamente y supe que había encontrado a uno de los amores de mi vida. A mi pobre guitarra solo le quedaban 2 cuerdas, pero pensé que así sería menos complicado aprender a tocarla. Una a una fui consiguiendo las cuerdas que faltaban y cuando logré dominar las 6 cuerdas hice un grupo de rock, los Sioux. Eran los gloriosos tiempos de los Beatles y de los Rolling Stones y en las fiestas bailábamos con Twist and Shout y Satisfaction. A mi guitarra la convertimos en eléctrica enrollando un delgado alambre de cobre en las cuerdas y conectando el otro extremo a la aguja de un tocadiscos. Conseguíamos de esta manera un sonido muy distorsionado que a nosotros nos parecía sensacional. Las canciones de los Sioux son punto y aparte. Yo estaba convencido de que las canciones del grupo debían ser cantadas en inglés, idioma que por desgracia había desaprobado en la escuela. Así que las hice en español y las traduje al inglés con un diccionario, palabra por palabra. Corramos un velo piadoso sobre el resultado. Baste decir que fueron hechas con dedicación y amor. Lo demás es culpa del bloqueo. Jesucristo estaba preocupado porque todo el mundo anda drogado. Mexicanos, marihuanos, jamaiquinos, cocaínos y los checos, bien pachecos. Decidió mandar a investigar porque andaban todos hasta atrás. Sus apóstoles queridos se marcharon a traerle los productos prohibidos. Traigo cigarritos para brindarle a todas las hermanas.
Mis años en la secundaria fueron difíciles. El país atravesaba otra profunda crisis económica, como siempre, y no había comida. Un huevo era un lujo. Y todos los días, antes o después de clase, me iba a la casa de Renato, uno de mis mejores amigos, a comer arroz con vinagre y una croqueta cosmonauta. Le decíamos así, croquetas cosmonautas, porque se pegaban al cielo de la boca. Es como le llamamos en Cuba al paladar, ¿no? Las croquetas cosmonautas se adquirían por el módico precio de 10 centavos en casi todas las cafeterías del país, y sus ingredientes siguen siendo uno de los secretos mejor guardados por la seguridad del Estado cubano. Algo misterioso tenían aquellas croquetas que nos permitían sobrevivir, crecer y en algunos casos hasta engordar. Comíamos croquetas y bebíamos Coronilla, un mortífero aguardiente de bajo costo. Nunca olvidaré mi primera borrachera con Coronilla. Yo trabajaba en la Secretaría de Cultura de mi escuela y debía organizar la elección de la estrellita del carnaval. Todo marchó bien hasta que cuando apareció la Coronilla las cosas se salieron de control. Me cuentan que bailé en el escenario y que luego me empeñé en conectar el equipo de audio, provocando un cortocircuito y un incendio del que huyeron despavoridas las estrellitas del carnaval, seguidas por los estudiantes y los maestros de la escuela. Discretamente fui removido de mi cargo y pasé a ocupar otras funciones. Mientras todo esto sucedía, hubo cambios importantes en mi vida. Tuve mi primera relación sexual. Todo sucedió cuando un buen día la señora que vivía en el segundo piso de mi edificio se divorció y se me empezó a insinuar de mil maneras, pero yo era demasiado idiota para darme cuenta. Finalmente ella tomó la iniciativa y una mañana me pidió ayuda para cambiar un bombillo en su casa. Yo acudí ingenuamente, sin imaginar el problema eléctrico en el que me había metido. Para alcanzar la lámpara y cambiar el bombillo, debía subirme en una silla. Cuando terminé y me volví a verla, ahí estaba ella, completamente desnuda, sensual, aguardando, y yo del susto por poco me caigo de la silla. Muy tranquila, ella tomó mi mano temblorosa y me condujo a una habitación, me desnudó y guiándome con maestría, llevó mis manos heladas a tocar su cuerpo. Comencé a acariciarla con torpeza y poco a poco fui entrando en calor. Y si ella no me organiza, consumo el acto sin penetrarla. Afortunadamente me tranquilicé, me orienté y conseguí conectarme correctamente. Ella me premió con algunos gemidos entrecortados que me llenaron de satisfacción y confiado me dediqué a cumplir con mi deber de electricista. Cuando terminé estaba muy mareado. Ella comprensiva me dio un refresco y un trozo de pastel que al parecer tenía ya preparado para la contingencia. En otras palabras, todo estaba fríamente calculado, salvo que yo no tenía la menor idea de lo que me acababa de suceder. Bueno, sí tenía idea, pero me parecía tan increíble que no salía de mi asombro. Abandoné su casa temblando y corrí a contarle a mis amigos. Y por supuesto, adorné el relato inventando habilidades sexuales para impresionarlos, ¿no? Mi historia rápidamente se convirtió en la comidilla de mis condiscípulos y para mi sorpresa, de repente, algunas chicas comenzaron a mirarme con ojos soñadores. Yo estaba en la gloria y me pavoneaba orgulloso, salvo cuando tenía que subir las escaleras de mi casa y rezaba por no encontrarme nuevamente con la señora. Comenzó así una extraña etapa en mi vida. Por una parte deseaba que volviera a pasar y por otra me aterraba que sucediera. Finalmente, combinado por mis amigos, decidí visitarla. Todo resultó mejor esta vez en la cama y me sentí más seguro. A partir de ese momento la visité cuando lograba juntar valor para hacerlo. Hasta que un día llegué a su casa y me explicó que ya no podía acostarse más conmigo porque había encontrado al amor de su vida. No me gustó nada quedarme fuera de la jugada, pero me alegré por ella y nos despedimos como buenos amigos.
flaco y de espejuelos, que creía que el clítoris era un templo griego, que las menstruaciones eran proletarias y era fornicar una tarjeta bancaria. Todos sus amigos se burlaban cuando el inocente por saber preguntaba y le contestaba: ¿para qué aprender si con esa cara usted jamás va a ejercer? Pero de repente todo cambió con una señora que en el barrio se mudó, muy acomodada, recién divorciada, que necesitaba con amor ser consolada. Como nuestro amigo lamentablemente no veía nada más allá de sus lentes, aquella mañana nada sospechó cuando la señora a su casa le invitó. Ella abrió la puerta y le dijo alegre: quiero, vecinito, que este radio me arregles el paso a la sala, buscando al instante, pero el parto lo tenía delante. Aquel artefacto le nubló la vista, pero se burló del electricista, orientó la antena hacia la emisora y puso a sonar el radio de la señora. Cuando las vecinas conocieron sus habilidades, pronto lo persiguieron y arreglando radios y otros aparatos, panadera la tuvo el muchacho en un rato. Todos sus amigos envidiosos fueron a buscarle preguntando curiosos. Él sencillamente dijo la verdad: es que descubrí de pronto la electricidad. Bueno, les voy a leer un pedacito más de mi libro, y después vamos a hacer algunas anécdotas de Cuba, que es la segunda parte de este show, y la tercera parte ustedes van a pedir si quieren escuchar alguna canción y yo veré si puedo cantarla, ¿no? Mientras componía canciones en inglés para el grupo Los Sioux, estaba cursando el último grado de la secundaria. Tan ocupado estaba con la música, el grupo, la coronilla y la vecina que desaprobé química, una materia que odiaba con todo mi corazón, y tuve que repetir el año. Los Sioux se disolvieron y solo seguí en contacto con Rubén Galindo, que fue quien me habló por primera vez de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y me hizo escuchar sus canciones. Me gustó tanto este nuevo estilo musical que rápidamente comencé a componer canciones parecidas. El padre de Rubén era amigo de Silvio Rodríguez y una noche lo invitó a su casa para que nos escuchara. Esa noche Silvio cantó Ojalá, una de sus últimas composiciones. Luego cantamos Rubén y yo y le gustaron mucho nuestras canciones. De las mías le gustó mucho una que se llamaba Pobre Disparo y que más o menos decía así: pobre disparo, no sentiste odio ni amor, pena o dolor, y simplemente quemaste la carne es la vida es la muerte, pobre disparo, perdiste tu tiempo. Como podrán ver, yo era un adolescente experto en balística. Los temas profundos y complicados nos encantaban a los de la nueva trova. Escribíamos no menos de 3 o 4 canciones a la semana, nos reuníamos y nos caíamos a guitarrazos con otros cantautores. Entiéndase que los guitarrazos no eran físicos, las canciones sí. Amaury Pérez vivía a una cuadra de la escuela y nos hicimos grandes amigos. Me la pasaba metido en su casa y escuchábamos música y por supuesto nos caíamos a guitarrazos. Amaury hacía unas canciones muy bonitas y admiraba mucho a Silvio Rodríguez y a Barry Manilow. Amaury con el tiempo se convirtió en uno de los mejores exponentes de la nueva trova cubana y uno de los más populares cantantes en mi país. Hemos conservado nuestra amistad a lo largo de los años y seguimos queriéndonos mucho.
En 1970, la escuela al campo fue en la zafra azucarera cortando caña de azúcar. El trabajo de cortar caña es uno de los trabajos más duros y extenuantes que existen. Y yo, que era delgado y de complexión enclenque, me vi en serios problemas. Un día estaba tan cansado que me quedé dormido en un claro del cañaveral y desperté con 2 sopilotes encima investigando si yo estaba vivo o muerto. Finalmente enfermé seriamente y me dieron de baja por agotamiento físico. Regresé a mi casa a recuperarme. Y un buen día me fue a ver un dirigente de la Juventud Comunista diciendo que mi presencia era vital para triunfar en la emulación y que todos esperaban que yo diera el paso al frente y me reincorporara, renunciando revolucionariamente a mi baja médica y volviera a cortar caña, como si las 4 pinches cañas que yo cortaba fueran a hacer alguna diferencia. Primero pensé que era un chiste, pero tanto insistió que acabé por creérmelo y de imbécil regresé al campamento cañero con un resultado previsible. Me volvieron la fiebre y acabé tirado en una cama cagándome en la hora en que acepté volver. Para colmo de males me sancionaron porque el mismo cabrón que me convenció de reincorporarme me acusó de blandenguería. Yo todavía me pregunto cómo pude creerle a semejante tipo y ser tan come mierda. Este capítulo de mi vida me marcó mucho más de lo que estoy dispuesto a reconocer. En las revoluciones pululan individuos que manipulan a las personas y en especial a los jóvenes con la culpa. Yo me sentía culpable de estar enfermo, me sentía culpable de no ser mejor revolucionario y me sentía culpable por no cumplir con mi tarea histórica. He cargado toda la vida con culpas revolucionarias inventadas por cabrones sin escrúpulos que a la menor provocación traicionan hasta su madre para ganar el poder, influencia y beneficio. Es más, en este momento me estoy sintiendo culpable de traicionar el proceso. Y culpable conmigo mismo por ser tan idiota. Boomercito fue a La Habana a buscar al hombre nuevo y llevaba en su morral las obras de Carlos Marx, el diario de Guevara y por supuesto el Capital, una caja de condones para romper con el bloqueo, por si llega a conocer a una ardiente guerrillera. También trajo su playera con una foto del Che. Y en la playa una nativa con las masas oprimidas, esa tanga que la cubre me hizo pensar en la crisis de octubre. Como Nikita Khrushchev sus cohetes emplazó y ella con aquella sonrisa le dijo: papi, vas muy deprisa. Como obrero de avanzada cortejo a la compañera, le habló del imperialismo, de la globalización, mientras ella le pedía su carta de invitación. Revolucionariamente ella habló del consumismo, con su mismo calcetín, con su mismo pantalón, con su mismo par de tenis, con su mismo camisón. A una tienda de divisas fueron a comprar deprisa, como 2 capitalistas, unos vestidos muy diversionistas. Él decía: vida mía, ¿dónde está tu ideología? Ella dijo: papi, yo creo que hoy para mí se rompió el bloqueo. Con regalos ni con charlas consiguió politizarla, mientras más le describía al imperio explotador, ella más se perfumaba con su esencia cristiana. Transcurrió así la semana
extrañamos el Cerelac, que fue un invento también para sustituir la leche. Hubo incluso un grupo cubano que hizo una parodia que decía, oh, Cerelac, Cerelac, que nunca será leche ni nunca será. Extrañamos la pasta de oca. La pasta de oca fue un invento cubano, pero nosotros superamos a los franceses para hacer un paté. Porque nosotros molemos a la oca con todo, con pluma, pico, pata. Si te tocó lo blandito, felicidades. Esta canción que les voy a cantar a continuación se llama La balada de Judith Ladies, una cubana que salió hacia el viejo continente vía matrimonio, o sea, se casó con un gallego y se fue a vivir en España. Y en España, bueno, pues pudo mandar dinerito para Cuba y su familia comenzó a tener fe. Y la fe en Cuba es una cosa muy especial, porque fe en Cuba es la abreviatura de familia en el extranjero. Y solo el que tenga fe se salvará. En fin, vamos a cantar esta canción de La balada de Judith Ladies. Vamos allá, es verdad, es verdad. Eso, vamos allá. Tócala ahí, vamos allá. Las que se llamen Yusli, mis Yus Ladies, mi Osotis, mi Ladies, o bien y está así. Esas sí son cubanas. Las que se llamen Carmita, Conchita, Juanita, Panchita o María Asunción, esas no sé de dónde son. Judith Lady se fue de Cuba con un gallego que conoció, enseñando bien la cintura como su mami se lo enseñó. Llegó a España con sus maletas y al cambio pronto se acostumbró. Aprendió a usar la servilleta, a decir gracias y por favor. Empezó a ganar sus pesetas, decidió mejorar su look. Se olvidó de andar en chancletas y agarró un acento andaluz. Y de vez en cuando un dinerito podía mandar. Su familia iba estirando y todo el mundo podía escapar. Su mamá estaba contenta, tenía fe que es lo principal. O sea, familia en el extranjero, y eso es en Cuba fundamental. Pero un día se volvió loca y empezó a hablar de regresar. Al camello, la pasta de oca, la libreta y el Cerelac. Hija mía, que están tramando, piensa en la guardia del comité. Su mamá le decía llorando, aquí no hay vida si no es con fe. Judith Lady con sus maletas para La Habana se regresó. Se volvió a poner sus chancletas y la familia se resignó. Cuando estuvo el suelo cubano y el dinero empezó a escasear, se empató con un italiano y la historia volvió a empezar. Se fue de Cuba, un italiano se la llevó, remediando en la cintura y a poco tiempo se regresó. Otra anécdota cubana, esta es de la década de los 80. En la década de los 80 fuimos muy afortunados en Cuba porque nos visitaron prácticamente todos los presidentes de todos los países africanos. Eso se dice fácil, pero no es tan fácil, porque además todos los presidentes africanos tenían nombres extraños. Mobutu Burundanga Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé.
El camarada Muchilanga, aquello era la chingada. Toda la semana llegaba un presidente raro, te daban una banderita, dale a recibir lo que... No, Songo, no le pega a Borondongo, camarada Muchilanga, estamos contigo, solidaridad, solidaridad. Eso creó en Cuba un estado de confusión muy grande. Porque para ser honestos, los cubanos ya veníamos confundidos de atrás. En el tiempo. De nuestra relación con los países socialistas. ¿Se acuerdan de los países socialistas? Hungría, Rumanía, Polonia, Bulgaria. Eran un chingo de países socialistas que eran muy solidarios con Cuba, pero tenían una idiosincrasia completamente distinta de la nuestra. A mí, por ejemplo, a mí una vez me mandaron de gira para Checoslovaquia, sin traductor ni nada. ¿Qué chingado yo le iba a cantar a los checoslovacos? Llegué a Checoslovaquia muy emocionado, a Praga, un teatro grandísimo, como 1500 checoslovacos estaban ahí, y yo cante, y los checoslovacos mirando, con cara de pescado en tarima, así todo. No entendían una chingada, ¿no? Al otro día, otra función más, un teatro más grande, como 3000 checoslovacos, y yo cante, y los pinches checoslovacos. Hombre, cuando ya llevaba como una semana me empecé a deprimir y me bajaron las defensas y me dio neumonía. Y gracias a Dios se acabó la pinche gira y me llevaron ya de regreso para Cuba. Y estaba en Cuba yo recuperándome de la neumonía y estaba la ventana abierta y oí a dos vecinas que estaban hablando y ahí descubrí cuál era la verdadera relación de Cuba con los países socialistas. Una vecina le decía a la otra, ¡mi vida! Porque así son, gritan, ¿no? ¡Mi vida! ¿Te enteraste? Mi hijo se fue a estudiar ingeniería, ¿tú sabes para dónde? Para Bulgaria. ¿Cómo te cayó? Y le dice la otra, ven acá, mi amor. ¿Y dónde queda Bulgaria esa que tú estás hablando tanto? ¿Dónde está esa? ¿Dónde está? ¿Dónde está Bulgaria? Ay, me asombra tu ignorancia. Tú no sabías que Bulgaria es un barrio de Moscú, corazón. Así estaban las cosas en Cuba, nadie sabía dónde chingado quedaba todos los países socialistas, y en el medio todos los países africanos, aquellos visitándonos para confundirnos más. Entre tantos países africanos nos visitó el presidente de Madagascar, la isla esa que está frente a África. Ahora andan queriendo convencer a los niños que los pinches pingüinos son de Madagascar. En Madagascar hay un calor de la chingada, si cae un pingüino ahí se cocina solo el pinche pingüino. Qué cosa más disparatada esa. Pues bueno, nos visitó el presidente de Madagascar y al locutor de Radio Reloj aquello le provocó una emoción muy especial. Radio Reloj es una emisora cubana muy importante porque eso está de hueva. Radio Reloj lo único que hace es dar la hora. 3:15 minutos. 3:16 minutos. Y así todo el tiempo de pinche radio. Pero ese era un radio que había que oírlo, porque los rusos nos mandaron unos relojes que eran muy malos. Había un reloj ruso de marca Polyo, que tú te ponías el reloj, lo mirabas y el reloj te decía, ¿qué hora es? Un pinche reloj malísimo, los pinches relojes rusos aquellos. Hasta los rusos se burlaban de eso, chicos. Hay un chiste ruso de dos tipos. Viene uno caminando por la Plaza Roja de Moscú con dos maletonas así grandísimas. Y 3:17 minutos. Entonces, viene pinche así con los dos maletonas. Y viene otro ruso por ahí. Dice, camarada, ¿me puede decir qué hora es? Claro que sí, camarada. ¡Bum! Deja caer las dos maletones aquellas. Dice, son las 7 de la noche, hora de Moscú. Son las 12 de la noche, hora de Tokio. Son las
5 de la madrugada, hora de San Francisco, California. Óigame, qué reloj más bueno eso. ¿Qué marca ese reloj? Este es un reloj por yo. Y estas son las baterías. ¿Saben de la chingada? Los relojes. No. Y el locutor de Radio Reloj, quién sabe por qué, se emocionó con la visita del presidente de Madagascar y dijo lo siguiente al aire, y eso lo escuchó todo Cuba. Dice, y bien, señores, compañeros, camaradas, amigos, el día de mañana vayamos todos a recibir al Aeropuerto Internacional José Martí al querido presidente de la República de Madagascar. El güey como que sintió que había metido la pata, ¿no? Y dice, perdón, Madagascar. Bueno, después del presidente de esta simpática república africana, no visitó el presidente de Tanzania, Julius Nyerere. Julius Nyerere era un intelectual, era un hombre serio, cabal, muy inteligente, muy culto. Y llega a La Habana y alguien dice, coño, vamos a llevar a Julius Nyerere para Santiago de Cuba. Santiago de Cuba es la provincia más oriental de la isla, tierra jacarandosas y jodedora. Los santiagueros son como los jarochos aquí, se la pasan pedo y de fiesta todo el año, ¿no? Dice, vamos a llevar a este cabrón para allá, que la va a pasar bien. Esto pasó de verdad, yo no estoy diciendo aquí cosas inventadas, esto pasó de verdad. Y llevan a Julius Nyerere para Santiago de Cuba a ver si el pueblo santiaguero le hacía una conga de bienvenida, que es una costumbre que hay allá en Santiago de Cuba. Y esto fue lo que pasó. Una invitación al presidente en función de la lejana Tanzania. No sé mucha geografía, pero sé que ese país queda muy lejos de aquí y cerca de Rumanía. Unos dicen de Moscú, otros dicen de Vietnam y otros dicen que Tanzania es la tierra de Tanzania. Que se llama Nyerere, el presidente que viene a visitarnos este jueves. El pueblo con una rumba acudió a la bienvenida del ilustre presidente de tierras desconocidas. Nyerere, Nyerere, vinimos a recibirte sin saber quién eres. Vinimos a recibirte sin saber quién eres. Nyerere se sonreía y saludaba al pasar, y como nada entendía, se divirtió cantidad. Nyerere, Nyerere, vinimos a recibirte sin saber quién eres. Ya hemos viajado mucho por el mundo, por Cuba, África. Vamos a venir para México. Para un cubano llegar a México fue un poco traumático, sobre todo el hecho de la gastronomía mexicana. Pero por un problema nuestro, por un problema. Normalmente un cubano viene al mundo solamente con 4 papilas gustativas. ¿Sí? Tienen una para arroz con frijoles negros, otra para picadillo, otra para carne de puerco y la otra para platanito. Y se acabó. Y llegas aquí a México y te encuentras con la tercera gastronomía del mundo. La primera gastronomía del mundo es la gastronomía china. Pero bueno,
Son un chingo de chinos, no hay que discutir con ellos. Y ahora están invadiendo el mundo los pinches chinos con sus cosas. Acabo de ir a una tienda china en México, impresionante, un edificio de 14 plantas, lleno de tienditas chinas. Ahí te venden hasta la madre de los tomates, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Bueno, la segunda gastronomía del mundo es la gastronomía hindú, un chingo de gente también. Y la tercera gastronomía del mundo no es ni la francesa, ni la inglesa, ni la italiana, como pudieran pensar algunos, ¿no? Es la gastronomía mexicana, considerada patrimonio cultural de la humanidad. Un patrimonio intangible, pero masticable, cuidado. Aquí se come de todo, menos niños, trenes y aviones, todo lo demás se lo comen los mexicanos. Es impresionante la cantidad de insectos que se comen aquí. Los chapulines, a mí me gustan los chapulines. No hay nada más rico que un guacamole con chapulines. Y si están vivos, mejor no. Un guacamole con chapulines, riquísimo. Me gustan los escamoles, me encantan, con mantequilla, son una cosa deliciosa. Y me encontré en Morelos, allá en Cuernavaca, que se comen unos bichos vivos que se llaman jumiles. No sé si lo han probado. Tiene un saborcito muy especial. Y cuando llego me entero, yo, bueno, pues yo quiero conocer la cosa. Y me dicen, sí, venga, cubano, lo vamos a llevar aquí al mercado para que vea cómo es la cosa. Y me llevan al mercado frente al hombre que vendía los jumiles aquellos. Vea, mira, que tipo saca una bolsa completa de bicho aquello, ¡pam! Y lo pone ahí arriba de la mesa. Yo me asomé y sí, estaban vivos los bichos. Movían las patitas así. Y dice, mire, cubano, le voy a enseñar cómo se comen estos humiles. Tipo agarró una tortilla, se la puso aquí, agarró un puñado de bicho aquello, ¡cha! Y los echó. Yo me quedé impresionado. La disciplina de aquellos bichos. Y dice, ¿qué bichos tan pendejos? Si están libres, corran, cabrón. Ah, no, ahí se quedaron todos. Persignados todos los bichos así. No sé, como si el PRI les hubiera prometido algo, no sé. Ahí. El pedo vino cuando les echaron la salsa picante. Que el hombre agarró la salsa picante y le hace así, ¡pah! Y les echa la salsa picante a los bichos. Y los bichos, ¡traición! ¡Vámonos con Morena! Entonces, rápidamente se no, y después de eso me da una tortilla y me dice, a ver, hágase usted aquí un taco con eso. Y me quedé con la tortilla así. Y dice, usted me va a disculpar, pero ya acabo de desayunar en este momento. No, dice, pendejo, me fui. No. La imaginación mexicana es extraordinaria. No solamente para la gastronomía. No. Últimamente voy a preparar un espectáculo nuevo. No les voy a decir el título porque tiene un espectáculo que tiene que ver con los negocios mexicanos que he descubierto. Descubrí en Coyoacán hay una pollería que se llama Polloacán. Hay una cafetería que se llama Harry Postres. Esto es verdad, es verificable. Hay una tienda de sandalia que se llama Chanclón Van Damme. Y en la Narvarte me encontré una guardería que se llama Children a su madre. El espectáculo se va a llamar así, Children a su madre, ¿no? Porque está muy bueno ese título. Y entonces, pero hay algo todavía superior. Me encontré frente al Hospital de Cardiología en el sur de la Ciudad de México, un negocio con un nombre muy especial y me impresionó tanto que hasta le hice una canción. Dice así. Qué manera tan curiosa de nombrar las cosas y resulta sorprendente la ocurrencia de la gente y por eso yo compuse esta canción frente al Hospital de Cardiología. Un amigo
de su guardia, van a echarse un taco a la taquicardia. La taquicardia es una taquería frente al hospital de cardiología. La taquicardia es una taquería frente al hospital, frente al hospital, frente al hospital de cardiología. Otra cosa traumática para un cubano cuando llega a México y se encuentra que el chile más endemoniado de aquí se llama habanero. ¿De dónde chingado salió eso? Si en La Habana no se come picante, chicos. En La Habana nunca han visto un habanero. Eso es un invento mexicano. ¿De dónde salió eso? Además de los chiles más picosos que hay. En Mérida estaba yo de gira y hay un loco por allá que está haciendo un aparato que es para medir el nivel de picor de los chiles. Se llama el chilómetro. Y mide la cosa en chilibeles. Tiene un chingo de chilibeles el pinche chile habanero. No. Tiene sus aplicaciones prácticas. Eso lo vi en Discovery Channel, no se lo estoy inventando. Hay un mexicano en Los Ángeles que está inventando una pintura para barco en base al chile habanero. Ustedes saben que los cascos de los barcos, el problema que tiene es que se le pegan las ostras, los ostiones, los bichos, y echan a perder el barco, ¿no? Y entonces el tipo dijo, yo voy a pintar el barco con chile habanero. Y cuando venga el ostioncito, que saque la lengüita, que chingue su madre, se va. Mira qué invento más genial, la verdad. Muy extraordinario, extraordinario. Otro elemento de la cultura gastronómica que nos sorprende a los cubanos muchísimo es la famosísima torta cubana, que nunca se ha comido en Cuba. ¿De dónde salió la pinche torta cubana esa? Eso es un invento, no. La torta cubana. Me imagino que la enchilada suiza le debe pasar lo mismo, ¿no? La torta cubana. Eso es un invento mexicano. Como Niurka. Son inventos. En Cuba no la conoce nadie, pero sí, pero es muy famosa. Entonces hice una canción dedicada al chile habanero y a la torta cubana. Y la de Niurka para la próxima vez que venga. Vamos a ver. Vamos allá. Ahí viene Niurka en el tren. Cuando a México llegué, me brincaba el corazón. No sé si por la emoción o la contaminación. Con algunos compañeros fui a cenar a un restaurante. Encontré chile habanero y enseguida fui a probar. Me quisieron advertir, me trataron de alertar, pero de un paisano mío, ¿cómo voy a desconfiar? El picor me hizo llorar, el hocico me quemó y el maldito al otro día vino y me contrató. Ay, no me gusta el chile, que es picante, jamás lo pruebo de nadie. No me gusta el chile, corazón, porque te ataca traición. Me entró luego una ansiedad de comer torta cubana. Tal vez fue curiosidad, pues que la patria me llama. La busqué con mucho empeño y cuando me la comí, un picante jalapeño me encendió hasta la nariz. La cubana son rumberas, tienen fuego en su mirada, pero esta sí es la primera que me quema el paladar. Nunca pude imaginar que habaneros y cubanas tanto fueran anarquías en la tierra mexicana. Yo me gusta el chile, el picante, jamás lo pruebo de nadie. No me gusta el chile, corazón, porque te ataca traición.
prisión. Ha pasado mucho tiempo, pero el Chile a mí esta vez me trató como si fuera yo el maldito Hernán Cortés. No me vuelvo a involucrar con cubanas ni habaneros,